Agradeciendo a todos quienes estamos aquí presentes, 18 compañeros, compañeras. ¿Qué experiencias de la presencia del reino, de la presencia de Dios en cada uno de nosotros hemos vivido este día? A veces es muy comprensible nuestros cansancios, pero en medio de todo eso encontramos la presencia de Dios. Y es lo que Jesús nos habla por medio de sus parábolas. Vamos a iniciar entonces nuestra lección divina de este día. Y lo hacemos siempre en nombre de nuestro Padre Dios, que ha sembrado la buena semilla en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La buena semilla son los ciudadanos, las ciudadanas del reino. En una de las parábolas de hoy veremos cómo alguien sembró la cizaña. En esencia, todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos la buena semilla. Somos los ciudadanos, somos las ciudadanas del reino. Pero, ¿qué pasa en el mundo? ¿El porqué del mal? Entonces, estas parábolas nos ayudarán un poquito a indicar esta situación. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra oración inicial. Padre Rodrigo, por favor. El bien es una semilla pequeña que cuando crece deviene un gran árbol. Cualquier gesto pequeño, sin hacer ruido, puede convertirse en un árbol frondoso. El reino está aquí. Debemos hacerlo fermentar hasta que el mundo sea transformado. La tarea de todos se debe hacer entre todos. Jesús quiere que nazcan cosas nuevas, escondidas desde la creación del mundo. Antes de la siega definitiva, el tiempo sirve para que convirtamos toda cizaña en trigo. Hoy es el día de transformar la cizaña en trigo, de no dejarnos arrastrar por la siembra del enemigo. Entonces brillará la buena semilla del reino. Amén. Amén. En este momentito, quienes siempre tenemos a nuestra mano nuestro esferito, nuestro cuaderno, nuestra libreta de memorias, vamos a escribir, vamos a sentarnos en esta oración y escribir cuál es esa buena semilla, cuál es ese gesto pequeño que sin hacer ruido ha sido algo de bondad, ha constituido algo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Si hacemos un pequeño recorrido por todo nuestro día vivido, el día de hoy, el día miércoles, ¿cuál ha sido ese gesto pequeño pero grande para el reino de Dios? Una vez que hemos hecho memoria, que quizá hemos escrito ese pequeño gesto o esos pequeños gestos de bondad de este día, continuamos con la lectura del Evangelio. Le vamos a poner mucha atención. Así es que tenemos nuestra Biblia a la mano, igual buscamos el texto correspondiente y vamos a ir subrayando, resaltando, escribiendo algunas de estas palabras. Tengo como en 3 diapositivas la lectura del texto de hoy porque es bastante grande y nos va a hablar de 3 parábolas. Padre Rodrigo, por favor.
Si nos ayuda Padre Rodrigo con la lectura del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. Jesús les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente, y nada les decía sin utilizar parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces dejó a la gente y se fue a su casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las cizañas del campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los trabajadores los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados, y los echará al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Regresamos en el texto para poder señalar, para poder subrayar algunas de las frases importantes que de hecho podrían ya hablar por sí solas. Esta forma de involucrar el trabajo cotidiano con el reino de los cielos que tiene Jesús, con el trabajo de un hombre, con el trabajo de un campesino, con el trabajo de un agricultor, con todos los trabajos que todos y cada uno de nosotros realizamos. Entender que por qué está esta presencia de la cizaña en el mundo. También hay otro sembrador, que es el sembrador de la cizaña.
y que siembra y se marcha, deja sembrado y sin embargo crece. Esta relación entre los criados y el amo, que hacen la constatación de que fue sembrada una semilla buena. Los interrogantes nos pueden hacer ya reflexionar y pensar a cada uno de nosotros. ¿De dónde sale la cizaña? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es el momento en el que se define la situación? En el que realmente se puede identificar al trigo y a la cizaña, que es el tiempo de la cosecha. La otra parábola relacionada igual con el trabajo del campo. Un pequeño grano de mostaza. Seguramente alguien de ustedes conoce este grano de mostaza. Que siendo la más pequeñita, luego se genera en un gran arbusto. Se hace un árbol y que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Hablábamos del tema de la contemplación y de poder maravillarse frente al final de las parábolas, que de algo pequeñito aparece algo tan grande que realmente nos sorprende. Es importante también dejarnos sorprender por las cosas y las maravillas de Dios. Pensar que el tiempo de la siembra recorre hasta el tiempo de la cosecha. Luego tenemos el trabajo de una mujer en su trabajo cotidiano en la alimentación de la familia. Relacionamos también el reino de los cielos con esta actividad. Una mujer que amasa 3 medidas de harina con la levadura hasta que todo fermente. ¿Por qué les habla en parábolas? No les hablaba nada sin parábolas. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Las parábolas nos invitan a una reflexión más profunda de lo cotidiano y descubrir allí la presencia de Dios. Y justamente esta parte, el que tenga oídos que oiga, es lo fundamental. Es la apertura, es la disponibilidad, es el tema siempre de la escucha. Tenemos aquí la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, que es demasiado clara para explicarla nuevamente. Lo que acabamos de leer en el texto, tenemos aquí en esta estructura Mateo 13, 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y el cuidado que tiene que ver para que ningún trigo sea recortado. Ningún trigo pueda ser confundido con la cizaña. Luego tenemos la segunda parte en Mateo 13 del 31 al 32, la parábola del grano de mostaza. Mateo 13 en un solo versículo, la parábola de la levadura. Luego en Mateo 13, versículo 34-35, un comentario intermedio para pasar luego a la explicación que tenemos en Mateo 13, 36, 43. ¿Qué dice el texto? Habíamos visto que nos habla el texto de 3 parábolas. El trigo y la cizaña,
el grano de mostaza y la levadura. Las tres parábolas dice que tienen la misma finalidad. Quieren corregir las expectativas de los contemporáneos de Jesús que creían que el reino de Dios irrumpiría con fuerza inmediata y eliminaría de pronto todo lo que le fuera contrario. Es decir, los contemporáneos con Jesús querían que se haga presente ya el reino de Dios y que acabe con todo lo negativo, con todos los negativos, con todas las situaciones de dolor, con todo el imperio, y se instaure un nuevo reino, pero una expectativa mesiánica que tenía que ver con este Mesías grandioso, con Jesús el Mesías poderoso. Entonces Jesús nos quiere hacer ver que el reino de Dios totalmente distinto a estas expectativas. Alguien una vez nos decía, en las películas que son de confrontación sobre todo, entre comillas, los buenos matan a los malos y ahí es el fin de la película y todos nosotros quedamos contentos con ese fin, en donde los buenos también, entre comillas, hicieron justicia. A través de estas parábolas Jesús quiere explicar a sus oyentes que Él no ha venido a instaurar el reino con potencia, ha venido para inaugurar los tiempos nuevos, gradualmente en la cotidianidad de la historia, de una forma que a veces pasa inadvertida. Es lo que hoy pensábamos. ¿Cuántas cosas buenas que hemos hecho hoy, que hemos visto hacer hoy, que han hecho con nosotros hoy, pero que sin embargo han pasado desapercibidas, han pasado inadvertidas? Esta es una de las grandezas de este reino, de este reinado de Dios presente en cada uno de nosotros. ¿Cuántos cambios y transformaciones hemos hecho hoy? ¿Cuántos compromisos nos han movido hoy a cambiar nuestra historia cotidiana, personal, nuestra historia familiar, nuestra historia comunitaria? Vemos entonces que su obra lleva consigo una fuerza inherente, un dinamismo y un poder transformante, transformador, que poco a poco va cambiando la historia, pero va cambiando desde dentro, desde la transformación de esta semilla pequeñita como el grano de mostaza. La historia va cambiando desde dentro según el proyecto de Dios. Pero es lo importante, al final, si se tiene ojos para verlo. En la parábola del sembrador, si se tiene oídos para escuchar. Continuamos en el versículo 13 del 34 al 35. Encontramos un breve comentario del por qué Jesús habla en parábolas, que ya lo vamos a ver. Y luego en los versículos 13 del 36 al 43 tenemos la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, así como se realizó la explicación de la parábola del sembrador. La explicación de la parábola de la cizaña y el trigo ni siquiera se hace una mínima mención del punto clave de la parábola. ¿Y cuál es el punto clave de la parábola? Es el diálogo entre el amo y sus siervos con respecto a la cizaña que ha crecido con el grano. Diríamos que es como lo central.
el diálogo entre el amo y sus siervos. Cuando le preguntan sus siervos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sembrado esta semilla? Y luego la pregunta que si hay que inmediatamente arrancar o no la cizaña. Muchos estudiosos deducen que la explicación de la parábola no es obra de Jesús, sino ya es un añadido del evangelista, en este caso de la comunidad de Mateo, y en la explicación se cambia el sentido original de la parábola. Mientras Jesús intentaba corregir la impaciencia mesiánica de sus contemporáneos, se dijo ya que sus contemporáneos querían que se manifieste ya el reino de Dios y que se manifieste de esta manera muy gloriosa en el término humano, muy poderosa. Entonces, Jesús intentaba corregir la impaciencia mesiánica de sus contemporáneos, mientras tanto que la comunidad de Mateo se está dirigiendo a los cristianos tibios para exhortarles y para amenazarlos casi con el juicio de Dios. Nos hacemos unos 3 interrogantes como un intermedio en esta parte de qué es lo que dice el texto. De frente al mal que ves en el mundo, de frente al mal que vemos en cada uno de nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿La de los siervos o la del amo? ¿Cuáles son los signos de la presencia de Dios que consigues vislumbrar en el mundo y en tu vida? ¿Qué imagen de Dios emerge de estas 3 parábolas? ¿Es esta tu imagen de Dios? Si hacemos un pequeño acercamiento a tratar de respondernos cada uno de nosotros de frente al mal que vemos en el mundo. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Queremos acabar con el mal o con las personas que hacen cosas negativas? De frente al mal que vemos en cada uno de nosotros, ¿queremos arrancar de raíz la cizaña o esperamos nomás que crezca junto al trigo? En la segunda pregunta, ¿cuáles son los signos de la presencia de Dios que consigues vislumbrar en el mundo y en tu vida? A lo mejor no tengamos mucha luz para ver estos signos de la presencia de Dios. Hoy mismo a nivel de país tenemos tantas confrontaciones, tantos conflictos, tantas personas, igual que entre comillas, se convertirían en los salvadores de nuestro país. ¿Cuáles son los signos de la presencia de Dios en este contexto que estamos viviendo? ¿Podemos ver alguna luz? ¿Conseguimos vislumbrar en el mundo y en nuestra vida estos signos de la presencia de Dios? Y finalmente, ¿qué imagen de Dios emerge de estas 3 parábolas? ¿Es esta tu imagen de Dios? En la imagen del trigo y la cizaña, todos los textos bíblicos y especialmente las parábolas tienen una cantidad de sentidos. ¿Cuál es el Dios que yo encuentro en la parábola del trigo y la cizaña? Puede ser aquel Dios que cuida de su trigo, aquel Dios que nos invita a la misericordia. Si leemos atentamente el texto, podemos ir descubriendo cuál es este Dios que interviene en cada una de estas parábolas, que se manifiesta
en cada una de estas parábolas. El Dios que se manifiesta en la parábola de la semilla pequeña de mostaza. De Dios que espera para hacer crecer un gran arbusto. Un gran arbusto que es símbolo de acogida. Algo que nos hace ver cómo tan enigmática este proceso. A lo mejor no nos llame mucho la atención este tema, pero ¿cómo es todo este proceso para generar esta vida desde una semilla pequeña? ¿Cómo es nuestro Dios, la imagen de Dios, de la levadura? De esta mujer preocupada de que su pan alcance para toda la familia, de que el pan alcance para todos. Entonces, tenemos la levadura buena, porque Jesús también nos dice que hay que cuidarnos de la levadura de los fariseos. Pero aquí se nos está hablando de una levadura buena, de una levadura que hace producir el pan para la familia, el pan para la vida. Y así cada uno de nosotros, si entramos en estos momentos de contemplación, de una lectura profunda, de una lectura con la invocación al Espíritu, podremos ir descubriendo cada día más esta presencia de Dios en esta cotidianidad. El reino de Dios. La expresión reino de los cielos dice que se encuentra 32 veces en el Evangelio de Mateo. Es una expresión equivalente a reino de Dios, que se encuentra solo 4 veces en Mateo, mientras es la expresión más usual en el resto del Nuevo Testamento. El reino de Dios, incluso como viene presentado en el Nuevo Testamento, es sobre todo la acción de Dios que reina y la situación nueva que resulta de su reinar. Esto debe de quedar bien claro en cada uno de nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, siempre es muy difícil dar una explicación. Aquí encuentro algo muy sencillo. Es sobre todo la acción de Dios que reina y la situación nueva que resulta de su reinar. Mire, la situación nueva de la semilla pequeña de mostaza es el arbusto. La situación nueva de la masa que hace la mujer es que creció la masa con esta levadura. La situación nueva de la semilla de trigo es justamente la cosecha del trigo. Entonces repetimos esto, es sobre todo la acción de Dios que reina y la situación nueva que resulta de su reinar. Dios ha sido siempre rey, pero con el pecado Israel y la humanidad toda entera se sustraen de su reinado y crean una situación contraria a su proyecto originario. El reino de Dios se establecerá cuando todo esté de nuevo sometido a su dominio. Este dominio no es la desigualdad entre alguien que oprime. O sea, aquí explica, esto es cuando aceptando su soberanía, la humanidad realice su diseño, su proyecto, su forma de vida, su forma de relacionarse consigo mismo, su forma de relacionarse con los demás, su forma de relacionarse con la naturaleza.
habíamos visto también que la lógica de Dios es una lógica distinta a nuestra lógica. Como nosotros pensamos distinto a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Alguna vez dice Jesús, tú no piensas como Dios, sino como los hombres, como los humanos. La realidad del reino y su crecimiento, como viene descrito por Jesús, nos pone de frente al misterio de Dios, cuyos pensamientos no son siempre nuestros pensamientos. Como cuando les pagó a todos por igual el jornal en un día de trabajo, en la que unos hicieron un día completo, mediodía, unas pocas horas, pero se les pagó a todos por igual. Y su auditorio no entendía el por qué. La lógica de Dios es distinto a nuestro pensamiento. Y avanzaremos en esta sabiduría y este conocimiento de Dios en la medida en que nos acerquemos a Dios para estar de acuerdo con su lógica de pensamiento. No confundamos realeza con fuerza, con imposición, con triunfalismo. Nos gustan las cosas hechas a lo grande. Consideramos que hemos realizado una empresa cuando viene aclamada y cuando a ella se adhieren muchas personas. Cuando las cosas se hacen con gran propaganda, con gran bullicio, entre comillas, con gran éxito, entonces nos llama la atención. Totalmente contrario a la realeza que propone Jesús. No es con imposición, no es con triunfalismos. Estas personas, sin embargo, son tentaciones por las que también la comunidad cristiana se deja seducir. Y en vez de ponerse al servicio del reino, a menudo se encuentra en contraposición a él. ¿Cuántas veces dentro de nuestras mismas comunidades o dentro de nuestras mismas familias tenemos cierto tipo de enfrentamientos, de confrontaciones, quizá por querer un poquito más sobresalir? Sí, nos dejamos seducir por estas tentaciones, por este tentador, por este maligno, por aquel que siembra la cizaña. En vez de ponerse al servicio del reino de Dios, a menudo se encuentra en contraposición a él. Dios, por su parte, prefiere llevar adelante su proyecto con cosas pequeñas, pobres, insignificantes. Y mientras nosotros tenemos siempre prisa por llevar a término cuanto antes nuestros proyectos, Dios sabe esperar con mucha paciencia. Dios espera que crezca el trigo. Dios espera la cosecha. Dios espera que fructifique, que crezca el granito de mostaza. Dios espera que la levadura haga crecer a la masa. Y esta es nuestra paciencia de Dios. Este es nuestro regalo para poder esperar y para saber maravillarnos con los resultados. ¿Qué me dice el texto? Aquí tenemos unas cuantas situaciones de qué es lo que nos dice el texto en nuestra realidad. Por favor, Padre Rodrigo, que nos ayude con la lectura de esta diapositiva sobre lo que nos dice el texto a cada uno de nosotros. La parábola del trigo y la cizaña afronta el problema del mal en el mundo y pone de relieve la paciencia de Dios. Porque todos sabemos que la cizaña, cuando crece, se parece mucho al trigo, y allí está el peligro que se confunda. La enseñanza de la parábola es doble. El mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo.
el maligno. El maligno va de noche a sembrar la cizaña en la oscuridad, en la confusión. Él va donde no hay luz para sembrar la cizaña. Es astuto, siembra el mal en medio del bien, de tal modo que es posible a los hombres separarlos claramente, pero Dios al final podrá hacerlo. Esta es una explicación muy clarita. El trigo y la cizaña. Desde el inicio del mundo y todos los días, nos enfrentamos a este maligno, a este enemigo que quiere siempre alejarnos de Dios. Se nos explicó que el diablo no puede con Dios y por eso intenta con sus hijos que somos lo más querido de Dios. El mal que hay en el mundo no proviene de Dios. Muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Y por qué si Dios no creó el mal, por qué existe el mal? ¿Y por qué si Dios creó el mundo todo bien, por qué existe el mal? ¿En qué momento hubo esta situación? Y aquí tenemos, el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el maligno. El maligno va de noche, aprovecha la oscuridad, aprovecha nuestras oscuridades, aprovecha nuestras confusiones, aprovecha nuestros tiempos de dolor para justo encontrar el momento preciso en donde se pretenda alejarnos de Dios y de su amor, al alejarnos del bien, al alejarnos de la bondad, al alejarnos de la verdad. En la oscuridad va donde no hay luz para sembrar la cizaña. Es astuto y siembra el mal en medio del bien, de tal manera que a veces no podamos distinguir, no podamos diferenciar. A veces podemos confundir, hacer ciertas cosas pensando que estamos haciendo el bien. De tal modo que es imposible a los hombres separarlos claramente, pero Dios al final sí podrá hacerlo. Padre Rodrigo, por favor. Y aquí pasamos al segundo tema. La contraposición entre la impaciencia de los servidores y la paciencia espera del propietario del campo que representa a Dios. Nosotros a veces tenemos una gran prisa por juzgar, clasificar, poner de este lado a los buenos y del otro a los malos. Dios mira el campo de la vida de cada persona con paciencia y misericordia. Ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también los brotes de bien y espera con confianza que maduren. Qué bonito, la paciencia del propietario. La paciencia del propietario del campo, que es la vida. La paciencia de Dios. Encontramos una imagen a un Dios que siembra, pero también es un Dios que mientras espera la cosecha, riega, deshierva, abona, cuida, como el propietario de la higuera, el trabajador de la higuera, que pidió que no se la corte ese año, que se le dé nuevamente una oportunidad de abonar, de cuidar, hasta que dé el fruto deseado. Padre Rodrigo. Dios es un Padre paciente que nos espera siempre y nos espera con el corazón en la mano para acogernos.
para perdonarnos. Él nos perdona siempre si vamos a Él. Gracias a esta paciente esperanza de Dios, la cizaña, es decir, el corazón malo con muchos pecados, al final puede llegar a ser buen trigo. Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar la paciencia de Dios, alimentar la esperanza con el apoyo de una firme confianza en la victoria final del bien, es decir, de Dios. Al final, en el tiempo de la cosecha, es decir, del juicio, al final todos seremos juzgados con la misma medida con la cual hemos juzgado. La misericordia que hemos usado hacia los demás será usada también con nosotros. Qué bonito. Imitar la paciencia de Dios. Podríamos hacer una relación con nuestra vida. ¿Cómo estamos imitando esta paciencia de Dios? ¿Cómo estamos alimentando la esperanza? Pensando que al final el bien siempre triunfará. Es decir, la presencia de Dios. Que habrá y hay y existe cada día tiempos de pequeñas cosechas. Aquí puede hacer también alusión al final de los tiempos, al juicio final, que son temas un poco difíciles de entenderlos, de explicarlos, pero basta con saber que el bien tiene que vencer. Y creo que cada día hay estos pequeños triunfos del bien sobre el mal, aunque necesitamos trabajar más en esto. Le respondemos a Dios con esta oración. Señor, ser levadura, ser grano de mostaza, en el silencio de la fidelidad, en el amor total y desinteresado, en la sensibilidad y la solidaridad, en el amor gratuito y desinteresado, dándonos totalmente a los demás, buscando siempre el bien de los otros, dando a conocer a Jesús como nuestro Dios y Señor, anunciando el Evangelio a tiempo y a destiempo, amando y sirviendo, sabiendo mirar al otro con los ojos de Dios, teniendo amor y compasión con los otros, buscando siempre la verdad y la justicia, teniendo como única regla el amor, amando y amando hasta el final, viviendo como vivió el Señor Jesús. Así sea. Así sea. En el mundo se ven siempre dos tipos de seres humanos. Se ven siempre dos tipos de acciones concretamente. Las acciones buenas y las acciones negativas. El campo es la tierra donde viven juntos las personas de buenas acciones y de malas acciones. Si vemos los campos, la forma del trigo es casi la misma que la forma de la cizaña. Pero están tan juntos que es peligroso arrancar sin hacer daño la una a la otra. La cizaña roba agua y minerales de la tierra destinados al trigo. Es una parábola que se refiere a nuestro mundo. Aquí las apariencias engañan. Nosotros también somos tierra fértil, donde se puede sembrar cizaña. Viene el enemigo cuando no lo esperamos, a veces sutilmente envuelto en medias verdades o para nuestro bien aparente. Sin embargo,
estos dos campos diferentes, el mundo y nosotros mismos, están continuamente guardados por el sembrador. Él quita las hierbas que crecen en nuestra tierra, nos protege como plantas débiles. Pero podemos dejar todo el trabajo a Él, como dice San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso debemos orar y velar, para que no sembremos con una mano trigo y con la otra cizaña. Debemos dar fruto de conversión para escuchar estas palabras del sembrador. La podaré y pondré abono para que dé más fruto. ¿Qué tipo de fruto es el que damos hoy día? ¿Qué es lo que podemos cambiar para dar frutos en abundancia? Como tierra fértil, ¿qué tipo de semilla le ofrecemos a Dios? Frente al mal que vemos en el mundo y en cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los siervos o la del amo? ¿Cuáles son los signos de la presencia de Dios que consigues vislumbrar en el mundo y en tu vida? ¿Cómo contribuyes al cultivo de la buena semilla? Dios prefiere llevar adelante su proyecto con cosas pequeñas, pobres, insignificantes, y mientras nosotros tenemos prisa por llevar a término cuanto antes nuestros proyectos, Dios siempre sabe esperar. Acoger la levadura en nuestra vida es aceptar una transformación que nos haga alimento y servicio. Es tener la capacidad y la sencillez para transformar la convivencia humana desde dentro y desde el fondo, sin hacer ruido, desapareciendo en la masa para que todo fermente, con esta buena levadura, la levadura del reino. Nuestros compromisos que parten de nuestra reflexión, y nuestra reflexión sin acción quedaría inerte. Si nos ayuda el Padre Rodrigo para ver, entre otros, algunos de estos compromisos que hoy les proponemos. Al descubrir dentro de tu entorno alguna persona que le han sembrado cizaña al lado de su trigo, sigue el consejo de Jesús. Deja que la vida la haga madurar. Reza por ella, para que Dios haga crecer el trigo en su cosecha, por encima de la cizaña. Siembra dentro de tu entorno semillas de mostaza, pequeños detalles, pues siendo las más pequeñas de las semillas, cuando crezcan darán sombra y cobijo a otros. Dentro de la masa de la vida de cada día, no te olvides de introducir levadura, pues la palabra de Dios hace crecer todo cuando está dentro de ti. Acércate a personas que no entienden el mensaje de Jesús y haz crecer su mensaje dentro de ellos y dentro de ti. Jesús muestra la forma de actuar del Padre, enseñándonos cómo debemos actuar. Sé humano, paciente, compasivo y misericordioso contigo mismo y con los demás. Sé fermento de amor y solidaridad, de alegría y paz, de comprensión y servicio, de apertura y disponibilidad para los otros, empezando por ti mismo. Haz de lo complejo algo sencillo. Ayuda a creer, a crecer, a confiar
y pon una sonrisa que todos entiendan que los amas. Vamos a rever nuestros compromisos que me han parecido interesante. Hay un compromiso aquí por cada una de las parábolas. Deja que la vida la haga madurar y hay que ayudar para que la vida nos haga madurar. El tema de la oración, porque es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros solos, sino con la presencia de la oración y el poder de Dios en cada uno. Vamos a hacer una pequeña siembra dentro de cada una de nuestras parcelas. Y son esos pequeños detalles que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás. La masa de cada día necesita de levadura, de esa buena levadura que es la palabra de Dios. El día de hoy, si hacemos un recuento, un recuerdo de nuestra vida, de nuestro día vivido, hemos hablado a alguien de Dios, hemos hecho alguna acción pequeña con un detalle pequeño y significativo, nos hemos acercado a las personas, hemos sido esta presencia del reino en lo cotidiano. Y lo podemos hacer porque Jesús nos ayuda y nos enseña y nos indica, porque Dios nos indica cómo debemos actuar. Sé humano, paciente, compasivo y misericordioso. Sé fermento de amor y de solidaridad, de alegría y de paz, de esta paciencia y de esta espera, y de este trabajo continuo en nuestra parcela, en la parcela que es nuestra vida, la parcela que son las personas que nosotros amamos, la parcela que es nuestro mundo, la parcela que es nuestra historia. Jesús, gracias por tu paciencia y comprensión ante mi debilidad. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo para que sea capaz de arrancar enérgicamente toda la cizaña que disimuladamente he dejado crecer en mi vida. Me ofrezco a ti con todo lo que soy, porque no quiero que haya nada en mí que no te parezca, que no te pertenezca. Quiero vivir mi fe con autenticidad y con un espíritu puro y nuevo. Amén. Nos dirigimos a nuestro Dios Padre paciente y misericordioso para agradecerle por toda la misericordia que tiene para con nosotros y para con nuestro mundo, y para comprometernos a hacer esa levadura, a hacer esa buena semilla, para comprometernos a arrancar las cizañas y a no dar espacio a la siembra del mal en nuestra vida y en nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María, que es prácticamente nuestro ejemplo de la presencia del reino, que ella siempre nos ayude a actuar con sabiduría, con prudencia, con humildad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Vamos a terminar esta oración pidiendo al Padre Rodrigo, por favor,
que nos ayude con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias.